Muy buenos días, chicos. Es mi Moreno y hoy vamos a tener una nueva lección de lectura. Estas lecturas son preparadas por Miss Morón, Miss Pineda, Miss Cortés y yo para que ustedes puedan aprender y disfrutar desde sus casitas. Vamos a empezar nuestra lección. El día de hoy hablaremos de los textos de ficción y de los textos de no ficción. Nuestro objetivo el día de hoy es aprender a identificar y diferenciar los textos de no ficción y los textos de ficción. Vamos a repasar primero el significado de cada término. Los textos de ficción son textos que relatan acontecimientos que realmente no podrían ocurrir, a diferencia de los textos de no ficción que relatan temas que sí ocurren en la vida real y normalmente presentan datos sobre un tema en específico. Vamos a comenzar hablando de los textos de ficción. Usualmente el propósito del autor en los textos de ficción es entretenernos. Él escribe el cuento para que nosotros nos podamos divertir desde nuestras casas leyéndolo o en la escuela. Los personajes no existen en la vida real, hacen cosas increíbles y normalmente los animales hablan y actúan como personas. Los ambientes en los textos de ficción tienen escenarios mágicos o donde y cuando tiene lugar el cuento es inusual. Los acontecimientos no podrían suceder en la vida real, normalmente son inventados y el problema se resuelve de una manera inusual. Aquí les puse algunos de los cuentos que hemos leído este año para que los puedan relacionar. Por ejemplo, Pajarito Azul y Coyote, La Princesa y el Guisante y Un tipo grande se llevó mi pelota. Todos estos cuentos, como hablamos, son para entretenernos y los acontecimientos que ocurren son inusuales. Los personajes también son inventados. Ahora hablemos de los textos de no ficción. En los textos de no ficción, usualmente el propósito del autor es informar. Quiere decir que el autor escribe estos libros para que nosotros aprendamos. Nos quiere enseñar sobre un tema en específico. Los escenarios son reales, presenta personas o animales reales, normalmente tienen fotos, las imágenes son realistas y nos hablan en un orden cronológico. También podemos encontrar diálogos, palabras que describen las imágenes, lo que estamos viendo, y el texto presenta normalmente rótulos, quiere decir información debajo de las fotografías que nos explica mejor lo que estamos viendo. Aquí incluí algunos cuentos de no ficción que hemos leído este año también. Por ejemplo, Hojas, nieve, flores y playa, Las estaciones, El día y la noche y Jirafas. En estos tres cuentos vemos que el autor nos quería enseñar sobre un tema. Por ejemplo, en el primer libro, el autor nos quería hablar sobre las estaciones y las diferencias entre cada una. En el segundo libro nos hablaban del día y la noche, el movimiento que hacía la Tierra para transformar el día en la noche y en la noche en el día. Por último, en el texto de Jirafas, el autor nos daba muchos detalles de la jirafa. Por ejemplo, cuál era el tamaño de su cuello, cuántas crías tenían, dónde vivían, etc. Ahora yo les voy a leer una historia y necesito que ustedes presten mucha atención. La selva tropical por María Alaína. Fuimos a la selva tropical. En primer lugar, vimos muchos árboles. Los árboles de la selva tropical están cubiertos de lianas y musgos. En segundo lugar, vimos pájaros tropicales. Los tucanes y los guacamayos son pájaros de la selva tropical.
En tercer lugar, vimos un montón de mariposas. Las mariposas son insectos de la selva tropical. En cuarto lugar, vimos monos. Los monos y los gorilas son animales que viven en la selva tropical. En quinto lugar, vimos un perezoso. Los perezosos y las serpientes son también animales de la selva tropical. En sexto lugar, vimos hongos. Los hongos crecen en el suelo de la selva tropical. En séptimo lugar, vimos una flor hermosa. Las flores y los frutos crecen en la selva tropical. La selva tropical es un lugar con mucha actividad. Maravilloso, chicos. Espero que hayan disfrutado de este libro de nuestra aplicación de MyOn. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo puedo identificar que la selva tropical es un texto de, y ahí espero que ustedes nos respondan a Miss Morón, Miss Pineda, Miss Cortés o a mí si ustedes creen que este texto es de ficción o de no ficción y por qué. Ya repasamos cuáles son las características que hace cada texto de ficción o de no ficción. Acuérdense, ¿cuál era el propósito del autor? ¿Era entretenernos o informarnos? ¿Eran los personajes reales o inventados? ¿Y los escenarios reales o inusuales? Ahora que ya saben todo eso, esperamos sus respuestas y espero que hayan disfrutado mucho esta lectura. Que tengan una bella tarde.